Bienvenidos un día más a este nuestro tiempo devocional. Siempre que abrimos la palabra de Dios, nos enfrentamos pues a que ella nos muestre aquellas cosas que no nos gustan. También nos revela la maravillosa gloria de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que podemos tener en Él, todo lo que Dios nos ha regalado en Cristo y todo lo que el Espíritu Santo nos va revelando. Pero también la palabra de Dios es muy eficaz para mostrarnos nuestra necesidad. En el Lucas capítulo 12, versículos 1 al 3, el Señor Jesús dice esto. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que había una multitud tan grande que unos se atropellaban unos a otros, comenzó Jesús a decir a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado en oído, en los aposentos se proclamarán desde las azoteas. La hipocresía es uno de los pecados que Jesús más condena. Y es uno de los pecados que también tantas veces se declaran en la palabra de Dios. Es una mezcla bastante siniestra de la maldad de nuestros corazones. Porque el hipócrita es un cobarde, el hipócrita es un orgulloso, el hipócrita es un egocéntrico, el hipócrita es alguien maligno. Y esta señal que menciona aquí, esta levadura, es realmente, como hemos dicho, peligrosa. Pues Jesús la menciona, la compara con una levadura. En la palabra de Dios, a veces la levadura es un símbolo del pecado, que se introduce con muy poca cantidad, pero que afecta a toda la vida. Entonces el apóstol Pablo, por ejemplo, nos recuerda que cuidado con el pecado de uno, por ejemplo, de unos en la iglesia, un pecado declarado, un pecado descubierto que no es tratado, contamina a toda la congregación. Y por lo tanto, igual que la levadura hace que toda la masa fermente y afecta a toda la masa, entonces dice el apóstol Pablo que quitemos la vieja levadura del pecado de nuestras vidas para que seamos nueva masa en Cristo. Entonces este ejemplo que pone aquí el Señor Jesús, guardarnos de la levadura de los fariseos, quiere decir que esto nos puede también llegar a nosotros. Los fariseos eran personas hipócritas. ¿Por qué? Porque ponían cargas a otros, imponían cargas a otros que ellos mismos ni con un dedo querían levantar. Hacían oraciones muy elocuentes y largas oraciones, mientras que no les importaba devorar la casa de los huérfanos y de las viudas y cosas por el estilo. Entonces, la hipocresía, como hemos dicho, es un cóctel de muchos pecados. Es una bomba de racimo que tiene muchas metralla que daña a otras personas aparte de nosotros mismos. Pero además, la hipocresía es realmente un pecado absurdo. Es un pecado ridículo y sin sentido, porque no va a cambiar la realidad. El hecho de que los demás nos consideren tan bueno, el hecho de que los demás nos admiren, nos aplaudan, que consigamos con una máscara superficial y con una apariencia de piedad, eso no va a cambiar la realidad. Y esto es algo tan evidente. Es como aquella persona que se hace montones de operaciones de cirugía estética. Eso no va a cambiar su edad. Eso no va a cambiar la realidad de que sus años han pasado. Los años van pasando. Y eso no va a ampliar el curso de su vida, ni siquiera un minuto. Y esto está pasando aquí con lo que es la hipocresía. El hipócrita es aquel que es tan cobarde que no quiere que los demás vean cómo realmente es. No quiere enfrentarse a su pecado, no quiere enfrentarse a su realidad. Y esto es algo que Dios detesta, porque la cobardía, recuerda, es un pecado que lleva a la gente al infierno. Los cobardes
junto con los incrédulos, los idólatras, etc., tendrán su parte en el lago de fuego, según nos dice la Biblia en Apocalipsis 21:8. Nuestro Señor Jesucristo condena la hipocresía y nos advierte acerca de ella, porque tantas veces nosotros también nos comportamos de manera hipócrita. Cuando, por ejemplo, fingimos estar bien para que los demás, digamos, no detecten nuestros problemas, pues eso también es una hipocresía. Cuando damos muy buenos consejos a otros que nosotros mismos después no ponemos en práctica, eso también es hipocresía, ¿no te parece? Claro que sí. Recuerdo entonces que las palabras de un pastor que conocí, y él dice que se enfrentó a una persona, una persona llegó y les dijo que quería unirse a su iglesia porque la iglesia de donde él venía, pues había muchos hipócritas. Y entonces quería unirse a la iglesia de ellos porque allí eran más auténticos. Y el pastor le respondió, pues bienvenido si quieres, hay un lugar para un hipócrita más aquí también en nuestra iglesia. Porque la hipocresía, aunque lo dijo en plan cínico, la hipocresía es un pecado en el que muchos de nosotros caemos. Pero una cosa es que caigamos algunas veces en un estado de hipocresía, y otra cosa es que vivamos como hipócritas. Esta sí es la cuestión. Porque el hipócrita es aquel que vive en ese pecado. Y no es lo mismo vivir en pecado que caer en pecado. ¿Estás de acuerdo con esto? No es lo mismo. No es lo mismo visitar una ciudad que vivir en ella. Y no es lo mismo, por lo tanto, caer en un pecado determinado por diversas circunstancias de la tentación de nuestra debilidad que realmente vivir en ello. Las personas hipócritas tienen una imagen que ya se han formado, que no son la realidad no es la imagen, la realidad de lo que esa persona es, y vive de ello. Vive de que los demás le puedan apreciar, que los demás le valoren, que los demás le aprecien y que le consideren algo que en verdad no es. Y cuando esta imagen se forma, entonces hay que mantenerla de diversas maneras. De la manera que sea, pero por supuesto también pecaminosa. Entonces, como decimos, es un racimo de pecados lo que encontramos en la hipocresía. El hipócrita es aquel que yendo al templo decía: Dios te doy gracias porque no soy como las otras personas, injustas, malvadas, ni siquiera como este publicano que está aquí, ayuno, hago, etc. Sin embargo, la maldad de su corazón era tan grande, el orgullo con el que se presentaba delante de Dios. Y Jesús rechazaba el pecado de estas personas, de los fariseos, porque en verdad ellos parecía que estaban buscando a Dios, parecía que buscaban la pureza, eso significa la palabra fariseo, puro. Parecía que ellos querían guardar la ley, pero no hacían nada de eso. Porque cuando son confrontados con la ley de Dios, entonces se ve claramente la mentira en la que estaban viviendo, porque un hipócrita es alguien que vive en una mentira, que él es consciente de ella. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando el Señor Jesús les dice que como ellos invalidaban el mandamiento de Dios con sus tradiciones y que no tenían ningún problema, por ejemplo, en decir, bueno, pues lo que se da para el templo, lo que al finalmente el dinero me va a llegar a mí, si tu padre tiene necesidad, tus padres mayores tienen necesidad, no, tú consagrarlo al templo, que es más importante. Y entonces dice, no, estáis invalidando el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, porque al final ese dinero no era para el templo, sino para aquellos que les iban a beneficiar, porque el templo es un edificio. Entonces ahora, lo que el Señor nos dice es la razón por la que no deberíamos aceptar esa levadura y rechazarla de nuestras vidas, la levadura de la hipocresía. ¿Por qué deberíamos guardarnos de ello? Porque finalmente, dice aquí, todo va a ser descubierto. No hay nada encubierto que no haya de descubrirse y nada oculto que no haya de saberse. Por eso la hipocresía
es realmente algo ridículo y absurdo, porque es pan para hoy y hambre para mañana. La hipocresía no nos va a defender en el juicio de Dios, todo se va a saber. Cada palabra que hemos dicho, cada acción, cada susurro en el oído, cada plan maléfico y oculto, cada cosa escondida será descubierta ante los ojos de Dios. Y vivir en esa mentira, y vivir en esa falsedad, pues no nos va a traer ningún beneficio, porque finalmente compareceremos ante el tribunal de Dios y toda criatura verá la justicia de Dios, y nuestras vergüenzas más terribles, nuestras hipocresías más profundas, nuestras contradicciones más grandes serán allí expuestas y exhibidas para terrible vergüenza nuestra, si es que acaso vivimos en esa hipocresía. La falta de autenticidad es algo que Dios detesta. ¿Te acuerdas, como dice en Apocalipsis? Ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente, pero por cuanto eres tibio, estoy por vomitarte, vomitarte, sí, por echarte de mi boca. Son las palabras de Jesús, porque la persona tibia es aquella que quiere mantener una imagen de fe, de religiosidad, de cristianismo, pero en verdad también quiere mezclarlo con otras cosas pecaminosas y otras cosas contradictorias. Eso es una hipocresía, ¿no? ¿Qué te parece? Hay tantas maneras en que la hipocresía, esa levadura sutil, se introduce en nuestras vidas y puede hacer que seamos tibios, y dice Jesús, ojalá seas una cosa u otra. Lo que realmente nos está diciendo aquí el Señor Jesús es que todo se va a saber y nadie va a escaparse. Aquellos que mantuvieron una imagen de honestidad siendo deshonestos serán descubiertos. Y todos nosotros, aún los secretos más profundos, serán exhibidos ante los ojos de Dios, de quien nada podemos esconder y delante del cual debemos dar cuenta. Por eso nuestro Señor Jesús dice, guardaos de la levadura de los fariseos, porque todo será descubierto. ¿Qué hacer entonces? Pues lo que debemos hacer entonces es pedir al Señor que nos perdone y dejar de comportarnos hipócritamente. Dejar la hipocresía de nuestras palabras, dejar la hipocresía de nuestro rostro, de nuestra conducta. No buscar la apariencia, porque las apariencias, como dice el refrán, engañan, y la apariencia de piedad no es el poder de la piedad. La piedad, que es el temor y la fe, que es la obediencia al Señor, el temor de Dios, lo que es la verdadera sabiduría, eso lo se demuestra viviendo una vida auténtica, en la que nos mostramos como somos, y nos mostramos frágiles, pecadores, caídos, tantas veces frustrados, tantas veces engañados, pero es así como somos. Debemos ser transparentes, debemos ser honestos, debemos hacer como el publicano, golpear nuestro pecho y decir, Dios sea propicio a mí, pecador. Debemos vivir en la verdad, porque las demás personas que pueden con nuestra fachada hipócrita aplaudirnos y, digamos, apreciarnos, admirarnos, seguirnos, todo eso, esas personas no estarán delante del Creador para decir qué bueno era. No servirá de nada absolutamente, porque tú y yo debemos enfrentarnos ante los ojos de aquel que nos dio la vida, de nuestro Creador. ¿Y qué será de nosotros si no estamos en paz con Dios? Por eso debemos acudir inmediatamente al Señor Jesucristo, porque la hipocresía es un pecado horrible, mezclado con tantos otros de mentira, de orgullo, en el que nos importa tanto la apariencia, que nos importa tanto el favor de los hombres, no estamos buscando el favor de Dios, sino el favor de los hombres, y todo eso tiene remedio cuando venimos a la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo nunca practicó la hipocresía, no hubo engaño en su boca, no hubo ninguna falsa imagen de Él. Él se mostró tan frágil cuando debía serlo, débil cuando debía serlo, poderoso cuando debía serlo. En Él no hay engaño, en Él no hay fraude, en Él no hay ninguna operación de marketing ni de imagen. Todo en Él es auténticamente maravilloso
indeciblemente glorioso. Por eso tenemos que venir al Señor Jesucristo. Por eso tenemos que buscarle a Él por encima de todas las cosas y pedirle que sea su Espíritu Santo revelándonos todas nuestras hipocresías para que, detestándolas, vayamos corriendo a Cristo, nuestro Señor, nos limpie con su sangre, nos transforme con su Espíritu y haga de nosotros personas auténticas, auténticos cristianos, con nuestra cara A y nuestra cara B, con nuestras luces y nuestras sombras, con lo que somos, pero en verdad, en sinceridad. Tomemos, como dice el apóstol Pablo, no la levadura, vieja levadura del pecado, sino la de la sinceridad, delante de Dios y delante de los que nos rodean. Así seremos libres y caminaremos con Él en fe, confiados solo en su maravillosa gracia. Vamos a inclinarnos en oración para pedir a nuestro Señor Jesucristo este favor. Ahora, Señor Dios de los cielos, solo te pedimos que nos perdones. Oh sí, Señor. Perdónanos por nuestros comportamientos hipócritas, nuestras palabras hipócritas que no sentimos, nuestras imágenes, o nuestra imagen de hipocresía que tantas veces damos, una imagen falsa, en la que los demás no ven la hipocresía, pero tú sí lo ves. Cualquiera que sea nuestra conducta, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras motivaciones, todo aquello que pueda estar revestido de hipocresía, venimos ante ti para pedirte que nos perdones, nos limpies y nos transformes, por medio de la sangre de Cristo, por medio del poder glorioso del Espíritu de Dios, para que vivamos delante de ti, no con la vieja levadura del pecado, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos el día de mañana, si el Señor en su gracia nos concede este favor. Un abrazo a todos.